C7 Democracia. Martes 27 de enero, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en un espacio más de C7 Democracia, donde nos ponemos en contacto con usted a través del 3030-5307. El día de hoy, nuevamente un tema muy importante para que usted conozca uno más de los partidos que contienen esas elecciones del 2015. Antes de comenzar con toda la información de nuestros invitados, le recordamos que tenemos para este día, para esta tarde, 3 libros, 3 ejemplares de Norberto Bobbio, de La razón de Estado al gobierno democrático, para que usted nos marque el 3030-5307, ahí lo tiene usted en pantalla. Y de esta forma, pues iniciamos. Pepe Gómez, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, muy buenas tardes, Trini, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a nuestra audiencia. Pues como saben, nuestro público que nos ve y que nos escucha, hemos estado realizando una serie de programas acerca de los partidos políticos en Jalisco. El día de hoy le corresponde al partido Movimiento Ciudadano, en este programa en el cual tratamos de generar una opinión pública mejor informada y mostrarle a las audiencias cuáles son, digamos, los aspectos más importantes de cada uno de los partidos políticos en nuestro estado. Así es, y para darle la bienvenida a nuestros invitados, Guillermo Medrano, él es secretario del partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido. Gracias, Trini. Buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación. Y para compartir precisamente los puntos de vista, pero por otra parte, no que tenga que ver dentro del partido, está el doctor Igor González Aguirre, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Igor. Gracias, buenas tardes, Trini. Buenas tardes, Pepe. Placer saludarte. Por acompañarnos. Pues bien, Trini, podemos empezar nosotros con una pregunta de arranque a ambos de nuestros invitados, cada uno desde su óptica particular, Guillermo desde la óptica de la dirigencia partidista y el doctor Igor desde la perspectiva analítica del académico. Yo les preguntaría a ambos, para arrancar, haciendo un balance general, ¿cómo se encuentra en estos momentos el partido Movimiento Ciudadano? Bien, estamos trabajando arduamente, Pepe, donde hemos venido construyendo en estos 2 años una estructura electoral muy importante para prepararnos para el próximo 2015. Estamos preparando a hombres y mujeres que en su momento estarán gobernando en el próximo 2015. ¿Y como partido cómo está? Esto es en cuanto al evento que tenemos este año, pero si tuvieras que hablar de Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo harías? Bien, es importante mencionar que tenemos básicamente estructura en todo el interior del estado. No la tuvimos en el pasado proceso electoral. Estamos orgullosos porque el movimiento, más que un partido social, es un partido político, es un movimiento social muy importante que está generando la esperanza de la gente, que es una fuerza que representa a muchos ciudadanos libres de la manera de gobernar, donde estamos gobernando en diferentes municipios de una manera correcta. Estamos generando la esperanza para el estado de Jalisco. Igor, ¿qué nos dices al respecto? Tú también especialista en movimientos sociales. Bien, sí habría que hacer una distinción primero entre movimiento social y partido político, que son cosas completamente diferentes, pero con relación a la pregunta que hacías, me parece que definitivamente Movimiento Ciudadano ha adquirido relativamente pues, una cierta visibilidad en el entorno estatal, pero se sigue enfrentando al conjunto de desafíos que se enfrentan el resto de los partidos, que es algo que hemos conversado incluso en este mismo foro, que tiene que ver con el propio desencanto de la ciudadanía con respecto al hacer de los partidos políticos en general. Entonces, por una parte, ha adquirido una cierta visibilidad, que eso es innegable, pero enfrenta una serie de desafíos y fuera del aire estábamos comentando también un conjunto de críticas que quizá toquemos en un momento, que se le han hecho directamente al partido y a algunos de sus personajes más visibles, ¿no? Entonces, creo que enfrenta también una serie de desafíos cruciales. Y dentro de esos desafíos, pues está el de ubicarse, ¿no? El de ubicarse como pues un movimiento que sin duda, bueno, yo podría decir que es de izquierda, pero vamos viendo cómo lo entiende el mismo partido y cómo lo podría entender la misma sociedad también, ¿no? Así es. Bueno, es un partido, ya lo decía aquí Guillermo, un partido de reciente cuño, bueno, proviene de lo que era Convergencia anteriormente, creo que de 2011 para acá cambiaron el nombre a Partido Movimiento Ciudadano, y en ese sentido, Guillermo, nos gustaría que nos explicaras y que le dijeras sobre todo a la audiencia, en el espectro
ideológico, ¿dónde ubicaríamos a Movimiento Ciudadano? Bien, alejados de las geometrías políticas, estamos convencidos que Movimiento Ciudadano lo que quiere garantizar son buenos gobiernos basados en la transparencia, basados en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana, en el presupuesto participativo y en la revocación de mandato. Queremos generar y mandar ese mensaje a la ciudadanía, donde podremos rescatar este ejercicio de gobierno, donde podemos hacer las cosas correctamente, donde queremos decirle a la gente que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente. Que también platicábamos con los demás partidos que han estado invitados, de si son estos grupos más revolucionarios, más, cuando digo de izquierda, pero una izquierda más radical, el que está en contra de, ¿no? Y sobre todo por ser un movimiento nuevo. Ahí es, no sé, Igor, la gente a lo mejor cómo lo percibe. Yo creo que Movimiento Ciudadano no es percibido como una izquierda radical, es más bien estaría, yo lo ubicaría incluso como una izquierda mucho más tendiente al centro en términos del espectro ideológico. Pero hay que pensar también que, y esto creo que es algo que ha sabido aprovechar bien Movimiento Ciudadano, es que la identidad política, por llamarle de alguna manera, de la ciudadanía tiende a ser relativamente volátil, es decir, no está asentada necesariamente en el proyecto ideológico de los partidos, o no se identifica necesariamente con el proyecto ideológico de los partidos, sino con las ofertas que les representan los candidatos. Entonces, esto puede constituir una fortaleza en general para los partidos y a lo mejor una debilidad para el concepto o para el contexto ciudadano. Insisto, a mí me parecería más un proyecto, Movimiento Ciudadano, un proyecto de izquierda que tiende mucho hacia el centro, como tienden casi todos los partidos en el país y en realidad en el Estado, y que enfoca sus baterías en presentar una oferta en términos de candidaturas particulares más que de proyectos ideológicos. De ahí el término de entre social y político, ¿no? Pero lo podemos platicar, por supuesto, al regresar de la pausa, recordando a nuestro público el 3030-5307 para compartir opiniones y ya volvemos después de la pausa. C7 Democracia. 3 ejemplares del libro Norberto Bobbio de La razón de Estado al gobierno democrático, escrito por Isidro Cisneros, una editorial del IEPC, está a sus órdenes a través del 3030-5307. Al final del programa estaremos sorteándolo para pues saber quién se lo lleva a casa. Pepe. Así es. Bueno, retomando un poco como cerramos el bloque anterior, Trini, me gustaría preguntarle en este caso a Guillermo, hablaba específicamente Igor sobre que es un partido más enfocado en cuestiones de personalidades, no tanto de una cuestión ideológica. En este sentido, la cuestión que me gustaría que aclararas para nuestra audiencia es cómo se da esa relación del partido con sus liderazgos formales y también con esas personalidades que tienen mucha incidencia al interior del partido, pero que no son propiamente militantes o no ocupan un cargo formal, ¿no? Lo vemos ahorita que están en precampaña y que la mayoría de ellos se asumen como ciudadanos sin partido político, pero que sin embargo tienen esta posibilidad de participar a través de ustedes. ¿Cómo se da esa relación o en función de qué se da esa búsqueda? ¿No hay cuadros suficientes al interior del partido Movimiento Ciudadano para presentar candidaturas o por qué se hace? Esa es una... Bien, en los estatutos de Movimiento Ciudadano marca que el 50% de nuestros candidatos tendrán que ser personas que no militen en ningún partido político. Somos un partido con puertas abiertas donde estamos buscando, lejos de tener candidatos electoreros, estamos buscando tener candidatos con solvencia social y moral, que nos garanticen en el ejercicio de gobierno, un ejercicio de gobierno correcto, con rendición de cuentas, con transparencia. El hecho de que supuestamente no se tenga la estructura para tener todos los candidatos a través de nuestra estructura política, no estamos en esa búsqueda, estamos en la búsqueda de ciudadanizar la política, estamos en la búsqueda de tener las puertas abiertas para que la gente
tenga un vehículo más para la participación en este ejercicio. Porque también al ver que son candidaturas ciudadanas, ¿cómo ordenas entonces a esos candidatos dentro de tu estructura? Porque imagino que cada quien que llega de forma independiente interesado por la vida política, pues tendrá sus formas de pensar y sus formas de hacer política o ser quehacer social. ¿Cómo los ordenas? Bien, cuando tocan a la puerta a Movimiento Ciudadano un candidato que no milita en ningún partido político, inmediatamente sabemos y checamos que sea una persona socialmente responsable, que en su colonia, en su barrio, en su municipio, sea un actor de buen actuar, en donde en su momento nuestro partido le abre las puertas. Acordémonos en el 2011, donde no había candidaturas ciudadanas, precisamente el cambio de Convergencia a Movimiento Ciudadano es precisamente por eso, donde el vehículo de nuestro instituto político es precisamente eso, donde los candidatos que en su momento no querían participar en algún partido político, sin afiliarse, podrían hacerlo a través de Movimiento Ciudadano. Pero eso es como una especie de filtro a priori, ¿no? O sea, tocan a la puerta de ustedes analizan si el perfil es el adecuado, de acuerdo a sus principios, sus documentos básicos, el comportamiento social de la persona, pero después hay alguna forma de que ustedes tengan, por así decirlo, cierto control o cierta incidencia sobre ese candidato para que por ahí no vaya a, no sé, hacer propuestas que no vayan de acuerdo con el ideario político de ustedes. ¿Eso cómo se maneja? Por supuesto, tenemos estructura en todo el estado de Jalisco, lo que no tuvimos en el pasado proceso electoral. Tenemos coordinadores operativos municipales en todo el estado de Jalisco, donde en su momento es el primer acercamiento con los aspirantes a participar con nosotros. ¿Quién decide las candidaturas? De acuerdo a lo que en su momento mencioné, basado en la transparencia, basado en la rendición de cuentas, se decide a través de la Coordinadora Ciudadana Estatal si el candidato o candidata es apto para representarnos como candidato. Sí. Igor, ¿querías comentar algo al respecto? Es que tú tocas un punto que a mí me parece fundamental, no solo para Movimiento Ciudadano, sino en general, como una especie de herramienta para la ciudadanía en términos de cómo hacer la mejor elección en el momento de votar, estando en la urna y frente a la boleta. Y a mí me parece que una especie de mapita para tomar esta decisión tiene que ver con imaginar cómo reacciona, cómo actúa, mejor dicho, un determinado candidato en función de un tema específico. Y lo traigo a colación porque, en última instancia, incorporar candidatos, digamos, que no pertenezcan a algún partido, también implica incorporar la ideología que estos traen ya consigo. Y probablemente, tú mencionabas que qué filtro se hace para resolver este asunto. Y seguramente ahí se generan tensiones fuertes entre el ideario político, el proyecto político ideológico del partido en específico y el conjunto de temas y posicionamientos que adopta el candidato ciudadano. Entonces, la agenda de cada uno de los candidatos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve en el interior de los partidos, sobre todo al interior de los partidos que se presentan como partidos abiertos? ¿Cómo se resuelven este conjunto de tensiones? Es decir, ¿cómo actúa un candidato específico que a lo mejor ya no tiene partido, pero que probablemente proviene del PAN, como pasó hace un par de años, el año pasado, que hubo una desbandada de alrededor de 100 panistas y que después fueron adherentes de Movimiento Ciudadano? ¿Cómo se conjuga una ideología, por ejemplo, de derecha, con una ideología mucho más vinculada con el espectro ideológico de izquierda? Ahí hay posturas relativamente encontradas y que seguramente al interior del partido y en el momento de la toma de decisiones producirán tensiones. Habría que ver de qué manera se conjugan, o si hay algún filtro para evitar que esto no ocurra. O un reglamento interno donde ya en el uso del poder, pues no cada quien tome así como que el rumbo para donde mejor le convenga, ¿no? Por supuesto, más allá de la ideología, estamos convencidos que la gente lo que necesita son buenos gobiernos. Quisiera ser reiterativo en ese sentido. La gente está cansado de los gobiernos que se gastan el dinero en cosas superfluas. La gente está cansado que el gasto corriente de un gobierno municipal se vaya a un 90, 95% y un 5% se vaya a obras y servicios. Necesitamos gobiernos austeros.
Necesitamos gobiernos que den resultados hacia la ciudadanía. Necesitamos gobiernos que rindan buenas cuentas. Y yo creo que es más importante el generar buenos gobiernos a pasarnos a una ideología de un partido político. ¿Ustedes les dan una capacitación a estos candidatos externos o candidatos ciudadanos para que, llegado el momento de que si son, digamos, favorecidos con el resultado electoral, asuman ciertos temas de esta agenda del buen gobierno que tú manejas? ¿Los capacitan o les piden que cubran ciertos requisitos? ¿Cómo se da ese fenómeno, esas tensiones al interior del país? Claro, estamos en constante contacto con ellos, los capacitamos, inclusive estamos terminando el día de mañana prácticamente de capacitar a 200 hombres y mujeres en liderazgo y alta dirección. Estamos preparando a nuestra gente. Necesitamos que la gente que llegue a gobernar los municipios con Movimiento Ciudadano sea gente preparada, tenga el perfil adecuado para poder rendir buenas cuentas. Es tiempo de hacer una breve pausa. Hay más preguntas, por supuesto, que hacerle a nuestros invitados después de ella. 3030-5307, en contacto con usted. Volvemos. C7 Democracia. De Isidro Cisneros tenemos este libro, Norberto Bobbio, de la razón de Estado al gobierno democrático, editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que ponemos a su disposición en el 3030-5307, y al final del programa le diremos quién se lo lleva a casa, y conociendo esta tarde al partido Movimiento Ciudadano. Así es, nuevamente partiendo de estas dos visiones, de estas dos posturas que tenemos hoy con nuestros invitados, me gustaría preguntarles a cada uno de ellos cuál ha sido o cuál considera que ha sido el mayor error y cuál el mayor acierto del Partido Movimiento Ciudadano desde su origen hasta la actualidad, específicamente en Jalisco. Considero que el mayor acierto ha sido generar la esperanza, crear la esperanza que la gente necesita para buenos gobiernos. La gente está cansada del despilfarro, la gente está cansada de esta inseguridad, está cansada de esta mala infraestructura que tenemos tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado. Si vemos los caminos que tenemos en el interior del estado, si vemos la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, yo creo que el mayor acierto que ha tenido Movimiento Ciudadano es sobre todo eso, generar la esperanza, porque ya lo hemos hecho en 2 ocasiones como gobierno en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mucha gente no sabe que Tlajomulco de Zúñiga es el municipio más transparente, no de Jalisco, sino de México, y le estamos apostando a eso, que el recurso... ¿Este indicador quién lo da, perdón? El CIMTRAC, ¿sí? Movimiento Ciudadano como gobierno ha cumplido a través de los ejes que estamos ofertando hacia la ciudadanía, que es precisamente lo que he venido repitiendo, que es la transparencia. Lo vuelvo a repetir, es el gobierno de Tlajomulco es el municipio más transparente en toda la República Mexicana, es el único municipio del estado que tiene el presupuesto participativo, donde la gente vota qué obras se van a hacer en su municipio a través del pago de sus impuestos. Es el municipio que... ¿Es el único que tiene eso en Jalisco? Hasta el momento... Como algo de consulta ciudadana, las que ha emitido... Que a nivel nacional hay otros casos, ¿no? Las delegaciones del DF en Tlalpan. En el Estado de México, pero en Jalisco somos pioneros al respecto, ¿no? En el presupuesto participativo, y eso lo estamos pregonando con todos nuestros precandidatos. Comentábamos antes de que iniciara este segmento de que si capacitábamos o no a la gente que está participando con nosotros. Por supuesto que los capacitamos. Este ejercicio de la precampaña nos está sirviendo para conocer a nuestros precandidatos, para saber si pueden ser buenos gobernantes o no, para saber si en el camino se nos van a volver loquitos, y preferimos trabajar con gente que esté aterrizada, gente que tenga visión, gente que esté preparada, gente que pueda ofrecerle a la ciudadanía un buen ejercicio de gobierno. Aquí nos podríamos quedar
en los aciertos. Ajá. No sé si quieras, Pepe, para que Igor plantee desde esa parte, desde esa perspectiva, y después pasar a la segunda parte de tu pregunta. Sí, claro. Yo pensaría en términos de aciertos que uno de los quizá más visibles que ha tenido Movimiento Ciudadano es lograr articular un discurso que implica, que interpela a amplios sectores de la ciudadanía en términos de la ciudadanización de la política, de la necesidad de transformar los modos de hacer política. Ya habría que ver las minucias de la práctica gubernamental, pero por lo menos a mí me parece que ese es un acierto y por lo menos importante. Llamar la atención de la ciudadanía en términos de ciudadanizar la política, es decir, sugerir que la política no es algo que ocurre una vez cada 3 años o una vez cada 6 años, sino que es algo que te afecta en la vida diaria, en la vida cotidiana, y es algo que te atañe de manera directa. A mí me parece que es uno de los principales aciertos. Y bueno, no sé si quieren que platiquemos acerca de las fallas. Pues no sé en casa cómo las ven. Bueno, me gustaría que la ciudadanía nos calificara cuáles son nuestros errores. Esos los califican cada 3 años, ¿no? Cada 6 años en cada... Pero haciendo un balance autocrítico, Guillermo, ¿cómo verían o qué áreas de oportunidad, como se puede decir, ves tú en tu partido? ¿Qué pueden mejorar o en qué no han sido lo suficientemente eficientes, atinados? ¿No? O que la misma historia de Movimiento Ciudadano o antes de donde hayan surgido les ha concedido la razón o les ha dicho, bueno, vamos a cambiar rumbo, ¿no? Yo creo que nos ha hecho falta tiempo para seguir construyendo más este proyecto. Yo creo que 2 años es algo considerable, pero falta tiempo para poder demostrar que en su momento queremos hacer las cosas correctamente, no simplemente el discurso. Bien. Yo pensaría que, como bien lo señalas, una especie de área de oportunidad tiene que ver no solo con Movimiento Ciudadano, sino en general para el resto de partidos, con la cimentación del partido en una figura específica, como por ejemplo la de Enrique Alfaro. A mí me parece que eso constituye un área de oportunidad importante en el sentido de que posibilita fortalecer los tejidos y las bases de una manera mucho más amplia, porque concentrarse solo en la visibilidad de una figura específica. Dices que no se concentre tanto en la figura de un solo liderazgo. Claro, que sí. No, eso es una debilidad. Pues concentrar un proyecto en la visibilidad de una figura específica puede constituir una debilidad importante. Pues a mí me parecería que una buena estrategia consistiría en fortalecer de manera... Generar más liderazgo. Así, precisamente es muy importante lo que comenta Igor. No hay que dejar de reconocer que nuestro principal remolcador en este momento es el ingeniero Enrique Alfaro, y estamos nosotros en el proceso de construcción como partido político generando liderazgos regionales. ¿Sí? A eso me refería con el tiempo. Estamos concentrándonos en las regiones, generando esos liderazgos, descubriendo esos hombres y mujeres que quieren aportar a sus comunidades, y en 2 años yo creo que es poco tiempo para poder construir algo como lo quisiera la ciudadanía, ¿no? Pero hemos encontrado en el interior del estado y en la zona metropolitana liderazgos importantes que van creciendo y va solidificándose la estructura política de Movimiento Ciudadano a la par con el liderazgo del ingeniero Enrique Alfaro. Si pusiéramos un mapa, ¿qué porcentaje tienen ustedes en presencia en el estado? ¿Cómo se han ido distribuyendo? ¿Cuáles son los espacios más importantes? ¿Cómo lo describes hablando geográficamente? Bien, comentaba hace un momento que en el pasado proceso electoral no teníamos estructura política. El día de hoy tenemos, pues básicamente en los 125 municipios, dirigencias municipales. En 2 años construimos las 125 dirigencias municipales en el estado de Jalisco. Fuimos el partido que más municipios registró en el proceso interno. Registramos 114 municipios en el proceso interno, más que el propio PRI, mucho más que Acción Nacional, y creemos que vamos a cubrir al 100% el estado de Jalisco con buenos candidatos y candidatas, tanto a municipios como a diputados locales y federales. Bien, hablando de esto, del acercamiento a
a la ciudadanía y retomando un poco lo de los liderazgos. Dentro de la teoría de los partidos políticos se habla de que un partido es débilmente institucionalizado cuando depende de personalidades tan significativas, ¿no? Ha sucedido, ¿no?, con otros partidos políticos, creo que con todos, en algún momento dado los partidos políticos han estado marcados por un liderazgo personalista. El caso de Convergencia y después Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues no es la excepción, ¿no? La figura de Dante Delgado, aquí ya lo hablábamos hace un momento también, de Enrique Alfaro. ¿Cómo acercarse a la ciudadanía ahora, cuando hay creo que hay un desprestigio, hay un descontento de la ciudadanía, no hacia un partido político en específico, sino hacia la política en general? ¿Cómo se puede traspasar esa línea de la legitimidad hacia la política y hacia los partidos políticos? Bien, recordemos que el pasado proceso electoral no daban un centavo por nosotros y fuimos capaces de romper el bipartidismo. En este momento lo que estamos generando es esperanza. No se imaginan día a día cuánta gente llega a tocar las puertas del Movimiento Ciudadano para decir en qué ayudo, en qué participo. Necesito que las cosas cambien. Necesitamos que los gobiernos en turno sean gobiernos correctos, y hay muchísima gente que está apostándole a esto. No hay que dejar de perder de vista que la clase política es un porcentaje menor a la ciudadanía. Estamos apostándole a la ciudadanía, a la gente que quiere hacer las cosas diferentes. Sí se pueden hacer las cosas diferentes. Sí, hay gente en Jalisco que cree todavía en que la política o en lo que ustedes están encabezando. Hay gente que cree en la política, hay gente que cree en lo que estamos encabezando, hay gente que cree que se pueden hacer las cosas de manera correcta, y hay gente que está apostándole a ciudadanizar la política. ¿Sí puedo hacer una breve pausa? Muy bien. ¿Verdad? Regresamos con la respuesta que nos pueda dar el doctor Igor González. Así es, vamos a la pausa entonces. C7 Democracia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a darle lectura a las llamadas que nos han hecho el favor de realizar nuestra audiencia. Mario Alberto Hernández López, de Jardines del Valle, participa por el libro, muchísimas gracias. Y José Alfredo Núñez Andrade nos comenta, él es de Tlajomulco, votó por Movimiento Ciudadano, tiene un gran problema que ninguno le ha podido resolver. Deja sus datos para ver si alguien de ahí podría comunicarse con él. Mucho gusto, sí, con mucho gusto. Corresponde darle seguimiento. Por supuesto, le damos seguimiento. Bien, Miguel Arias Flores también, de aquí del barrio de Santa Tere, felicita al canal y participa por el libro. María Concepción Guillén de Zapopan también participa por el libro. Y Gustavo Fernández de Tonalá felicita por el programa y por el trabajo realizado aquí, y le pregunta a nuestro invitado del partido Movimiento Ciudadano cómo van en su representación en el interior del Estado. La verdad estamos muy contentos, estamos orgullosos de lo que se ha construido en este lapso de 2 años. Vamos a cubrir, sin temor a equivocarme, la totalidad de los municipios en el estado. Recordemos que el 60%, un poquito más, de la población está concentrada en la zona metropolitana, el otro 40%, 39 y fracción, está concentrado en el interior del estado, donde comentaba hace un momento que logramos registrar como precandidatos a básicamente 114 municipios. En el interior del estado vamos a tener la totalidad de los municipios en el próximo proceso electoral. Haciendo un partido nuevo, ¿es fácil alcanzar estas metas, Igor? Yo lo veo complicado. Digo, qué bueno que tienen metas tan altas, pero requiere un trabajo de tierra y súper intenso. Sí, es algo complicado, pero imposible, pues no. Y hablando en materia de presupuesto. En materia de presupuesto, eso sí es todavía bastante más complicado. Tengo entendido que Movimiento Ciudadano es de los que menos dinero recibe, y estamos platicando ahorita que van a tener como 12 millones para el proceso electoral, ¿no? Y 30 y tantos millones a nivel anual, creo que sí es algo, o sea, requiere mucha chamba, pues. Nos quedamos con tu respuesta, Igor, pendiente de que nos respondieras sobre esta parte de cómo, cuál es el reto de los partidos políticos para romper con esa crisis de legitimidad que al parecer campea en los ciudadanos. Es algo terriblemente complicado.
No podemos prescindir de estas instituciones políticas, definitivamente es imposible prescindir de estas instituciones políticas porque el sistema está organizado de manera tal que sea así. O sea, ¿no? Entonces, habrá que hacerse cargo de cómo volver a reestructurar, si es que esto es posible, el tejido entre, o los vínculos entre partidos políticos y ciudadanía. Comentamos también fuera del aire hace un momento que quizá una de las claves tenga que ver con aprovechar no necesariamente la creencia o no en la política, sino en la necesidad de cambio. O sea, esa es la necesidad de cambio sí es una sensación que está presente en amplios sectores de la población. Entonces, yo creo que por ahí puede ser una buena vía de reconciliación, si, insisto, si es que esto es posible o incluso deseable, en términos de saber aprovechar, no solo en el discurso, esta especie de necesidad sentida, pues como le llaman quienes hacen diagnósticos de política, la necesidad de hacer una transformación radical y fundamental en términos de cómo se hace la política, es decir, cómo se opera. ¿Refieres a un cambio de actitudes de la clase política? De hacer, no de actitud, no solo de actitud y de comportamiento. Exacto, un cambio de hacer gobierno, un cambio en el modo de hacer gobierno. Se me vienen a la mente los casos de Grecia, que ganó la izquierda radical en Grecia, y los casos de Podemos en España. Estos chicos de Podemos los llaman antisistemas, en Grecia pues les llaman izquierda radical. Sin embargo, están apostándole precisamente a eso, a una necesidad sentida de profundas transformaciones, no en el discurso, porque de eso estamos pues prácticamente hastiados, sino en la práctica, en el modo en el que opera la política, en el modo o la lógica bajo la que se concibe el hacer político. Y yo creo que la reconciliación, en todo caso, o la posibilidad de cercanía entre ciudadanía y política y partidos políticos atravesaría por esa vía, por la vía de la transformación, perdónenme el término, pero radical, pues, de los modos de hacer política. Que a través de la historia vemos cómo siempre tiene que surgir un partido, ocupar ese espacio, el que resuelva, ¿no?, las necesidades, el partido de la esperanza, ¿no?, como por ahí decían otros partidos, ¿no?, ese que le da la otra opción, pues. Entonces, este es el momento en que el Movimiento Ciudadano aprovecha ese hueco y ya vendrán otros y otros a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es una conducta que se repite en la historia de los partidos políticos. Yo pensaría que esto, más que una tarea de los partidos, más que un acierto de los partidos, el proceso al que te refieres, más que un acierto de los partidos políticos, es una victoria de la ciudadanía. En última instancia, las grandes transformaciones que ha habido en el campo político no han sido operadas por políticos, sino por ciudadanos que de alguna manera terminan convirtiéndose en políticos. Yo pensaría más que es una cuestión, una tarea y una responsabilidad incluso situada en el plano de los ciudadanos. ¿Cómo mantenerse en ese esquema, no? Sí, con planteamientos quizá antisistema, pero jugando con las reglas del juego, ¿no? Claro, no hay de otra, por supuesto. no hay otra manera de tratar de incidir en los asuntos públicos. ¿Sí? El ejercicio de gobierno, cuando estás en él, si cumples simplemente con lo que tienes que hacer, yo creo que haces y marcas la diferencia. La ley de gobierno y de administración pública municipal te lo dice, o sea, si haces las cosas apegadas a derechos, si actúas de manera correcta, si no te gastas el dinero de la gente en cuestiones que se van para otros lados, yo creo que es totalmente un giro radical de la manera de hacer política y de gobernar. Cumpliendo con lo que te corresponde, simplemente marca la diferencia. Y que a lo mejor quizás no tampoco el único ruta es el manejo del recurso, sino la sensibilidad. La política parece de la actualidad ha perdido la sensibilidad social. Como que han dejado de escuchar a los ciudadanos. Pareciera, ¿no? Se ha convertido en una actividad técnico-pragmática que tiene que ver con eficientar el ejercicio de los recursos para obtener los mejores resultados posibles. Y la parte humana pues tiende a perderse. ¿Y se llegará a tener en México o en algún municipio, ¿no?, algún criterio que esté en contra de lo que estamos viendo en la práctica?
habrá que hacer ciudadanos, habrá que hacer de los ciudadanos políticos. En este momento, dentro del Instituto Electoral, bueno, se está manejando una serie de propuestas de educación cívica, algo que se llama Educar para la Democracia, ¿no? Lo que tiende precisamente a generar ciudadanos y ciudadanas de alta intensidad, que participen, que exijan, que pidan rendición de cuentas, que colaboren, que se asocien. Todo esto tiene que ver con una tarea que tenemos encomendada en el Instituto Electoral, precisamente. ¿Será esto parte de los retos o las expectativas que tendrá Movimiento Ciudadano en los espacios de gobierno que llegarán a alcanzar este 2015? Por supuesto, le estamos apostando a la participación ciudadana. Tenemos que empoderar a la gente. Necesitamos que la gente decida por los gobiernos. La gente tiene que ser escuchada. Coincido totalmente con Trini en el sentido de que tiene que existir esa sensibilidad de parte del gobernante. Necesitamos recuperar tanto los valores como esa parte fundamental que es lo social, en el que muchas voces no son escuchadas. Vamos a darle salida ya a la rifa. ¿Puedo tomar, por favor, esta llamada para que participe también? Y por supuesto que se la regreso al final, para ver quién se lleva este libro de Isidro Cisneros, Norberto Bobbio, de la razón de Estado al gobierno democrático. Y aquí están todas las llamadas del día de hoy. Serían 3, ¿verdad? Sí. Son 3 libros, así que de una vez, 2. Pues de una vez, esos 3. ¿Nos pueden dar los nombres, por favor, de quienes pueden pasar aquí a Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara? ¿Quiénes son? José Alfredo Núñez Andrade, de Tlajomulco. Y Miguel Arias Flores y María Concepción Guillén. Muy bien, con una identificación, y hay que pasar por este ejemplar aquí al sistema jalisciense. Así es, Trini, pues ¿qué nos queda para decir el día de hoy? Pues invitar a la gente que tenemos y seguiremos con el tema, presentándoles a todos los partidos que estarán en la contienda. Así es. ¿El próximo martes? El próximo martes tenemos aquí al Partido Verde Ecologista de México, posteriormente estará el Partido del Trabajo y cerramos este serial sobre partidos políticos con el Partido Nueva Alianza. Así es. Igor, ¿con qué cerramos? Yo me gustaría sugerir que la ciudadanía piense en los temas que les interesa, ahora en el momento electoral, pues, que piense detenidamente en los temas que realmente les interesa y que ubique esos temas en el discurso de los diferentes candidatos que se le presentan enfrente. Y entonces, en función de esa relación, trate de tomar la mejor decisión con respecto a lo que el ciudadano piensa acerca de los temas que le son importantes. Muy breve, Guillermo. Pues, más que nada agradecerles la invitación, Trini y Pepe, al auditorio que nos está escuchando, y decirles que Movimiento Ciudadano se está preparando para hacer las cosas de manera correcta, de manera diferente, y que creemos que ese cambio se puede dar. Pepe, terminamos. Bien, pues nada más invitar a nuestra audiencia que nos siga la próxima semana. Estaremos con otro tema de interés para la agenda pública. Así es, gracias por su atención. Muchas gracias.